Buen día, chicos. Vamos a hablar sobre lo que es IMAD parte 2. Bien, pasa lo que es principios de la bioseguridad. Antes que nada, vamos a hablar de lo que es la universalidad. Con esto me quiero referir que las medidas deben involucrar a todos los pacientes, tanto trabajadores y profesionales de todos los servicios. Independientemente de conocer o no su serología, todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinarias para prevenir la exposición de la piel, que es nuestro método de barrera, y de la membrana de las mucosas, en todas las situaciones que puedan dar orígenes a accidentes, ¿no? Estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no enfermedades, ¿sí? Tanto con esto quiero decir a todo el servicio, desde el servicio de mucamas, todo, ¿sí? Después pasamos a lo que es uso de barreras. Bueno, acá eh, lo que hablamos que el uso de barrera comprende lo que es el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos muy potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, ¿no? La utilización de barrera, por ejemplo, los guantes, no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen la probabilidad de una infección. O sea, claro, con el uso, por ejemplo, como di el ejemplo, el uso de guantes, si nos pinchamos con una aguja, no significa que no nos vamos a contagiar. Sí, el riesgo está de contagiarse, pero por cada guante que tenemos colocado, disminuye un tanto porcentaje. Aparte, otra cosa, ante un accidente laboral, ya sea colocando una vía periférica o dando una medicación endovenosa, si no se usó guantes, la RT en tu trabajo, ya siendo un enfermero profesional recibido, la RT no te va a reconocer porque no respetaste las normas o los principios de la bioseguridad. ¿Eh? Como último tenemos los medios de eliminación del material contaminado, que comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales que se han utilizado en la atención de los pacientes son depositados y eliminados sin riesgo, siempre respetando la manera que vamos a eliminar, ¿no? Estos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo cortopunzante en un descartador que viene especial para lo cortopunzante, agujas, bisturí, ¿sí? Y después, aparte, después van a ver que tenemos distintos colores de bolsa, en el cual algo va en bolsa roja y otro en bolsa negra, ¿sí? En bolsa roja iría todo lo que es contaminado, con sangre, secreciones, fluidos corporales. En la bolsa negra va todo el resto de papel, lo que no sea contaminado, ¿sí? Bien. Con respecto a los elementos básicos de la bioseguridad, los elementos básicos de los que sirve la seguridad biológica para la contención del riesgo provocado, ¿por quién? Por los agentes infecciosos, en el cual lo podemos clasificar en tres, ¿sí? Primero, lo que sería las prácticas de trabajo, unas prácticas con normalizadas, con normas, ciertas normas implementadas de trabajo
son el elemento más básico y a la vez el más importante para proteger cualquier tipo de trabajador, ¿sí? Para evitar eventos, accidentes. La persona que por motivos de su actividad laboral están en contacto más o menos directo con materiales infectados o agentes infecciosos, como ser un ejemplo que les puedo dar en un hospital y la parte de lavadero, ¿no? Que los que están en lavadero están expuestos a sábanas que están contaminadas. Deben ser conscientes de los riesgos potenciales que su trabajo encierra y además han de recibir la formación adecuada en las técnicas requeridas para el manejo de esos materiales biológicos que les resulte seguro, como el ejemplo que di en el caso de la lavandería con el tema de las sábanas. Por otro lado, estos procedimientos estandarizados de trabajo deben figurar por escrito y ser actualizados periódicamente. O sea, tiene que haber un protocolo, tiene que haber algo escrito para que una guía se vayan basando y respetando lo que sería estas normas que se implementan. Bien, eh, vamos a lo que es equipo de seguridad o barreras primarias. Esto incluye entre las barreras primarias tanto los dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad de un proceso. Por ejemplo, las cabinas de seguridad, como los denominados equipos de protección personal. ¿A qué me refiero con esto? Guantes, calzado, barbijos, antiparra, camisolín, gorros, botas y etcétera. Bien. Eh, por último, nos vamos a referir a lo que es diseño y construcción de la instalación o barreras secundarias. La, la magnitud de las barreras secundarias va a depender del agente infeccioso en cuestión y de las manipulaciones que con él se realicen. Vendrá determinada por la evaluación de riesgo y muchos de los grupos de trabajadores en los que el contacto con este tipo de agentes patógenos, o sea, que provocan enfermedad, sea secundario a su actividad profesional. Cobran principalmente relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección personal, mientras que cuando la manipulación es deliberada, entrarán en juego también con mucha más importancia las barreras secundarias, que es la que estamos nombrando. ¿Sí? Bien. Con respecto a las precauciones universales para el contacto con los pacientes, todas las muestras deben ser tratadas como altamente infecciosos para evitar posibles contaminaciones. Como dice la ley, ¿no? O sea, todos tienen hasta que el laboratorio no demuestre lo contrario. Acá también se clasifican en tres y tenemos, primero, para prevenir el contacto con sangre o secreciones del paciente, se debe utilizar siempre guantes, antiparras y barbijo en caso de pacientes con infecciones de la vía aérea. Siempre tenemos que el paciente esté o no esté infectado, si manejamos secreciones o cualquier fluido corporal, siempre la utilización de los guantes. Bien, con respecto al segundo punto, deberán utilizarse camisolines impermeables, en el cual se llaman también antirrepelentes, que en aquellos casos en los que se pueda tener contacto con líquidos orgánicos del paciente que puedan afectar nuestra vestimenta. Esto lo hemos vivido con el tema de la pandemia del COVID, en el cual, al saber que se hacía ciertos procedimientos, se utilizaban camisolines eh, antirrepelentes o plásticos, asegurando que los fluidos corporales no,
pase ninguna partícula. Bien, con respecto al último punto, los trabajadores que presentan heridas no cicatrizadas o lesiones dérmicas deberán cubrirlas debidamente antes de tener contacto con los pacientes o utilizar un material sanitario, ¿no? Siempre tratando de evitar que la infección y más por una puerta de entrada a través de una piel lesionada. Bien, vamos a lo que es el uso del uniforme hospitalario. Bueno, acá decimos que el uniforme debe permitir movimientos libres de extensión y flexión, no usarlo bien ajustado, mantenerse limpio, y el mismo será de uso exclusivo intrahospitalario. No se puede usar en la calle o medio de transporte público para evitar la aportación de gérmenes. Eso lo sabemos, ¿no? Yo pienso, mi manera de opinar sobre este asunto, es que el mismo hospital, en la parte de la lavandería, del lavadero, perdón, ellos se tienen que encargar de que uno cuando termina su jornada laboral, ficha con el uniforme, se cambia de ropa, se pone la ropa para salir a la calle y el ambo lo tiene que colocar en una bolsa y dejarlo en el lavadero para que después al otro día, cuando venga a presentarse a trabajar, pase a retirar el ambo por el lavadero. No estoy de acuerdo que el ambo se lleve al domicilio. Estamos años luz de lograr esto. Se ha implementado cuando hemos tenido el tema de la pandemia en el hospital donde yo trabajo. Bueno, ahí sí se ha manejado de esta manera, pero no tenemos que esperar tampoco una pandemia, chico, como el COVID, para manejarnos de la manera que yo estoy diciéndoles, ¿no? Para mí el AMBO no tiene que salir del hospital. Bien. Bueno, con respecto al uso de guantes, tenemos una cierta diversidad de guantes, ¿no? Tenemos de látex, silicona, ¿sí? Con respecto a la utilización de guantes, no sustituye el lavado de manos, tengamos en cuenta eso. Estos se deben utilizar siempre que se prevea el contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, como dije recién, mucosas o piel no intacta. Lo mismo deben desecharse después de haber tenido a un paciente y no atender a otro paciente con lo mismo par de guantes. Eso lo tenemos que saber. Igual cuando a veces veo que atienden el teléfono con los mismos guantes que atendieron al paciente. Son cosas que tenemos, chicos, que tomar conciencia y de manejarnos en forma correcta con los guantes. ¿Sí? Al atender un paciente, los guantes deben ser cambiados al pasar de una zona contaminada a una zona limpia del mismo paciente o al medio ambiente. Los guantes nunca deben ser reutilizados. También esto me da pie a decirles también que con respecto al servicio de mucama, cuando desinfecta una habitación, no utilizar con los mismos guantes que tocó el trapo de piso para limpiar el piso, que con esos mismos guantes toque el colchón para desinfectar un colchón. ¿Sí? O sea, el cambio de guante tiene que tomar conciencia que pasa de lo más sucio y va a tocar algo limpio. ¿No? Si desinfectó la cama, no volver a tocar con los guantes que tocó el trapo de piso. ¿Se entiende? Tampoco deben ser reutilizados tampoco, ¿no? Bien. Ahora pasamos a lo que es el uso del barbijo. Son un elemento de protección de barrera, siempre y cuando se utilicen en combinación con la medida de protección recomendada, junto con el lavado de manos. El personal de salud deberá usar barbijos en caso de estar expuesto a infecciones de lo que es la vía respiratoria, como ser una neumonía, gripe, TBC, etc. Se debe realizar el lavado de manos antes y después de retirarlo. Existen diferentes tipos de barbijo
que según su calidad podrán ser útiles por 2 semanas. Por ejemplo, los N95. Otros de uso descartable, como lo de cirugía. Bien. Por eso existen diferentes tipos de barbijo. El barbijo debe cubrir tanto la boca como la nariz y se deben asegurar los cordones o las bandas elásticas por detrás de la cabeza. Una a la altura de la nuca y la otra en la mitad posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, nos tenemos que ajustar en esta parte. No tiene que haber hueco, tiene que estar sellado. Por eso, los que vienen con cinta, sea también arriba, acá, y también acá abajo, asegurando que esté todo eh, sellado. Tenemos una parte de alambre, como ven acá en la figura, que se ajusta a la nariz y el doblez que tiene siempre tiene que apuntar para abajo, porque a veces yo veo que se colocan los barbijos, pero con este doblez hacia arriba. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el bicho se aloje en esa hendidura y aumente el riesgo de contagio. Siempre como, son como persianas de una ventana, ¿no? Con las persianas para abajo, siempre digo yo. Ajustar la banda flexible en el puente de la nariz, como dije recién, acomodar el barbijo por debajo del mentón y comprobar que quede bien ajustado, más que nada bien sellado, para que no permitir la entrada del microorganismo. Para retirarlo no debe tocar el frente del mismo, dado que estará contaminado. Aflojar los cordones de sujeción y retirarlo para descartar sin tocar la parte del frente. Bien, hacemos lo que son las definiciones. El término sepsia significa infección. La tríada de la infección son tres: color, temperatura y dolor. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la triada de un paciente que tenga una úlcera infectada, con respecto a la temperatura, es que tome calor, que al tocar le duela y que tome de un color rojizo. Son los tres, la triada de la infección. Tenemos la asepsia médica, que la asepsia médica es la técnica que se utiliza para disminuir la cantidad de microorganismos o inhibir su crecimiento. Por ejemplo, limpiar una superficie de trabajo o realizar el lavado de manos. Esta técnica no elimina las esporas. Las esporas son parte del microorganismo que tenemos alojado en las manos. Tenemos la asepsia quirúrgica y acá ya es una técnica más rigurosa, es una técnica estéril que produce la eliminación de todos los microorganismos, incluso las esporas, ya sea de un instrumento o área de trabajo. Esto sería sinónimo de esterilización, que después voy a decirle cuál es la gran diferencia. Después tenemos lo que es la descontaminación, con la descontaminación, estamos diciendo que es un procedimiento que hace seguro el uso de aparato o instrumental, como así también de superficies ambientales. Puede realizarse por esterilización, desinfección o limpieza con agua y jabón. Por eso a veces, para descontaminar, se deja en recipientes, eh, en ciertas soluciones que se utiliza para descontaminar. Después tenemos los antisépticos, son sustancias químicas que se utilizan para inhibir o reducir el número de microorganismos de los tejidos corporales, como ser el yodo, alcohol al 70%, clorexidina, agua oxigenada, etcétera.
¿sí? La clorexidina es la que hoy está de moda. Es más, hay clorexidina de base alcohólica que se utiliza para la colocación de vías centrales. ¿eh? Se hace toda una limpieza primero con clorexidina jabonoso en la zona y después se hace todo un barrido con, con una gasa estéril y después se coloca en spray lo que es la clorexidina con base alcohólica. Se está usando más que el pervino. El pervino ya está hace rato que ya está pasado de moda, pero se sigue usando. Bien, después tenemos lo que son los desinfectantes, que son agentes físicos o químicos, como ser el hipoclorito de sodio, utilizado para eliminar la mayoría de los gérmenes patógenos y no patógenos de objetos inanimados. No elimina las esporas. Las esporas me refiero a bacterias que tenemos en la mano que nos provocan enfermedad. La lavandina es bactericida y viricida, o sea, mata bacterias y virus. Pero es corrosiva, por lo cual el material de acero inoxidable no deberá mantenerse más de 30 minutos en la solución. La dilución es 125 mililitros en un litro de agua. Esto es muy importante a tener en cuenta porque a veces el servicio de mucama diluye mal o le trae mal diluida la lavandina y a veces eh, hay un error de concepto en el cual dicen, no, yo le pongo la lavandina purga porque así mata todo. No, no, tenés que diluirlo según como te lo están diciendo porque si no se inactiva y es más, al usar muy concentrada el hipoclorito de sodio, provoca una irritación de la vía respiratoria hasta también te hace arder los ojos, ¿sí? Bien, con respecto a la limpieza, vamos a hablar que hay una remoción mecánica de toda materia extraña de las superficies en general. Mediante el uso de agua y detergente, reduce el número de microorganismos. Y acá voy a hacer un parate porque a veces me da risa, viene una enfermera a tomar la guardia y lo que agarra y lo que dice, lo primero que dice es, ay, esta mesada es un asco. Agarra y directamente le pasa un apósito con alcohol. Pero chicos, yo acá estoy diciendo que la limpieza se hace una remoción mecánica de toda con agua y detergente. Entonces, si está diciendo que esto es un asco, primero usa agua y detergente, ¿eh? Reducís el número de microorganismos y sobre la zona limpia, recién ahí le pasamos el alcohol. Porque yo pregunto a lo que a ustedes, mujeres, ¿limpian el piso con un trapo de piso y alcohol? Cuando lavan las escaleras con un trapo de piso y alcohol. No, usan agua y detergente. Bueno, esto es lo mismo, chicos. Primero se hace una remoción, una limpieza con agua y detergente. También se puede usar clorexidina jabonoso. Y después sí le ponemos el alcohol arriba. Pero me da risa porque dicen, esto es un asco y limpian directamente con alcohol. Pero bueno. Eh, como último tenemos la esterilización, que es un método físico o químico que se utiliza para eliminar toda posibilidad de vida microbiana que esté presente en ese instrumento o en ese insumo que se te va a esterilizar. Mata bacterias, ahí sí mata bacterias y esporas altamente termoresistentes. Significa que la gran diferencia en lo que es la esterilización con todo lo que es todo este el resto es que en la esterilización mata todo, no hay vida, no hay vida de nada, ¿sí? En el cual ahora más adelante vamos a ver los diferentes métodos de esterilización. No hay vida para nada. Entonces, una vez para tocar los instrumentos esterilizados, ¿qué no tenemos que poner? ¿Guantes manoplas o guantes estériles? No, guantes estériles. Donde tocamos con la mano, sin guantes ya está. Eso ya está contaminado. Porque las esporas que tenemos, o los bichos que tenemos en los dedos, los transmitimos a un lugar donde no hay vida. ¿Bien?
Bueno, ahora pasamos a los diferentes métodos de esterilización. Tenemos lo que ya se llama, digamos, el autoclave o calor húmedo, ¿m? Que es a través del vapor de agua a alta presión, actuando por contacto a una temperatura superior a los 120 grados. ¿Qué sería este? El autoclave. Se meten los instrumentos y ahí se esteriliza. Después tenemos lo que es el calor seco, el hornito eléctrico. El calor seco mediante la utilización de aire caliente y acá ya hablamos ya a 160 grados centígrados. Y después tenemos lo que es un gas, que es el óxido de etileno, que se trata de un gas altamente tóxico, por lo que debe ser realizado por personal especializado. Por eso lo llevamos al servicio de esterilización, lo que nosotros descontaminamos. Nosotros hacemos la descontaminación y lo llevamos a esterilización. ¿Para qué? Para que lo esterilicen y lo traigan ya esterilizado. Bien, para determinar la correcta esterilización se utilizan cintas de testigo que poseen un indicador químico que cambia de color indicando la correcta esterilización. El material que se esteriliza se conserva entre 3 y 8 semanas, dependiendo del sitio de almacenamiento también, ¿no? Lo ideal es conservar los materiales en contenedores plásticos y que estén secos. A una temperatura entre 18 y 22 grados centígrados. Los de elementos los elementos esterilizados deben ser rotulados con la fecha de vencimiento. Así yo me estoy asegurando cuándo vence. Bien. Y ahora, como último, pasamos a lo que es el lavado de manos. El lavado de manos es el factor más importante en la propagación de los microorganismos de los hospitales. Es la contaminación por las manos del personal hospitalario. El lavado de manos previene las infecciones cruzadas. ¿Qué quiero decir con infecciones cruzadas? Que si tengo un paciente con una pseudomona en cama 8, pero y en cama 1 hay un paciente que no tiene nada, que no está infectado, y de repente empieza a presentar signos de infección, y cuando le hacen el cultivo le encuentran la misma pseudomonas que tiene el de cama 8. ¿Qué pasó? Se atendió el de cama, acción de cama 8, no se hizo correcto el lavado de manos, no se respetaron los principios y se infectó el paciente de cama 1 con el mismo bicho que tiene en cama 8. La flora de la piel contiene microorganismos residentes y transitorios. Con eso queremos decir que si son residentes son parte de la flora nuestra. ¿Sí? Son amigos. Eh, la, la flora residente o colonizante es mayoritaria y no patógena, o sea, no provoca enfermedades. Permanece en la piel y se multiplica, pudiendo convertirse en patógena y es difícil de remover. O sea, esto a veces es parte de nuestra piel, pero puede convertirse en patógena si lo trasladamos a otro paciente. La flora transitoria o contaminante es minoritaria y potencialmente patógena. Puede sobrevivir solo por limitados periodos de tiempo. Esto lo hablamos cuando tuvimos la pandemia de COVID, cuánto tiempo duraba en cada elemento, también en la piel nuestra. Mediante el lavado de manos se evitan las infecciones cruzadas, como di el ejemplo anterior. Se reduce la flora residente, la flora cutánea normal de manos y antebrazos, y la flora transitoria, organismos adquiridos por contaminación, como ser las uñas deberán estar cortas y limpias, y también dicen cinemate, ahora ya está en discusión, en el cual la última charla que he ido de infectología, dicen que ahora se puede usar las uñas pintadas, pero no tiene que estar esculpidas. ¿Sí? Bien. Con respecto al lavado de manos, también
se está diciendo que el cepillado, cuando hace el lavado quirúrgico, el cepillado también se está evitando porque provoca irritación en la piel, eh, y al irritar va provocando microescoriaciones, se abren los poros y eso facilita que sea un caldo de cultivo para ser una puerta de entrada de los microorganismos. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Ya acá, esto fue la segunda parte de CIMAT en forma generalizada. Bueno, muchas gracias por su atención.